cómo usar el 4x4 en el Vitara. Primero tienen que venir aquí a las ruedas delanteras y mover esto, cajita, ponen de free, está como en 2x2 y ponen a giran esto ahí a lock, que significa que está empezando a engranar las llantas traseras también para el 4x4. Eso hacia los dos lados. Aquí también lo giramos de free, mira, punto con punto, giramos y ya. Entonces, una vez que hayamos puesto en las ruedas, ya hayamos girado y hayamos puesto el 4x4, nos venimos acá. Aquí tenemos dos cajas de cambios y esta es la caja del 4x4. Miren, la primera tenemos que está en este momento en 2H, o sea en 2x2, ¿no? A dos ruedas. Esta es para poner a 4 ruedas, para que tenga tracción en 4 ruedas, pero velocidad, por eso dice 4H, que significa en inglés high, 4 high. Después tenemos neutro. Y después tenemos 4L, que significa 4 low. ¿Qué quiere decir? Que es más despacio, más lento y tiene como más fuerza, ¿no? Entonces, esta es para carreteras en 2x2, pues solo tracción en 2 ruedas. El 4x4 rápido, high, que es para terrenos, va a tener tracción en 4 ruedas, pero para terrenos como más ligeros, ¿no? Carreteras de tierra, un poco lodosos y así. Y neutro, pues para dejar la tracción de las 4 ruedas totalmente liberadas para mover en una wincha o lo que sea. Y el 4L tiene mayor fuerza, ¿no? Entonces este va despacio para terrenos más enlodados, llenos de huecos y eso. Entonces este es como para arena, hierba, césped. Y este para lodo o carreteras llenas de huecos, ¿no? Para allá montaña mismo. Eso. Entonces, una vez que nosotros movemos espacio en esta vía, movemos 4 y vemos que acá en nuestro tablero una vez que movamos a la primera, va a verse, va a cambiar justo aquí la letrita. Miren. Embragamos y se encendió, miren, ahí dice 4WD. Si quitamos otra vez las dos, se quita. Entonces ahí ponemos paja. Entonces cambiamos ahí sale en la caja y ahí pasamos a un neutro. Ahí de neutro otra vez se apaga. Y vamos a 4L para salir con más fuerza en terrenos más empinados o más lodosos, en donde necesitamos mayor tracción, mayor fuerza de las 4 ruedas. Eso es todo, amigos. Quería hacer este video porque yo, como muchos otros, al inicio no sabían cómo usar. Yo no sabía cómo usar y intenté buscar en internet guías y no había muchos videos sobre esto. Una vez que salimos, volvemos a apagar, quitamos, otra vez quitamos y ponemos las 2H para carreteras normales y aquí se apaga. Y en las ruedas también volvemos a quitar. Entonces también quitamos las ruedas. Del low, este significa 4x4, y quitamos a free, que es solo para 2 ruedas, tracción 2 ruedas.